Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenido a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os voy a enseñar cómo podéis añadir al inicio un programa en Windows 10 para que se ejecute automáticamente. Así que nada, al finalizar el vídeo, como siempre, darle a like y compartir, suscribiros y lo más importante, dejadnos un comentario con vuestra opinión para saber si os ha funcionado. Y ahora sí, tomad asiento que empezamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es hacer clic con el botón derecho sobre inicio y vamos a hacer clic nuevamente sobre ejecutar. Aquí en el menú ejecutar vamos a escribir shell startup y una vez escrito hacemos clic en aceptar. Esto nos va a abrir una ventana, como veis ya, de forma automática la carpeta donde podemos añadir los accesos directos. Es muy importante dejar el acceso directo en esta carpeta que está dentro de vuestra cuenta de usuario, roaming, Microsoft, Windows, menú inicio, programas e inicio. ¿Qué quiere decir? Que cualquier acceso directo que pongamos aquí, por ejemplo, yo voy a coger el Chrome que tengo en el escritorio, lo voy a copiar, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí dentro de esta carpeta. ¿Con esto qué conseguimos? Que cada vez que arranquemos nuestro ordenador de Windows 10 con el usuario en el que estamos ejecutando esto, se nos abrirá de forma automática Google Chrome. Podemos añadir más programas y todos estos se ejecutarán de forma automática cuando iniciemos nuestra sesión en Windows. Tened en cuenta que cuanto más programas metáis aquí dentro, el inicio o el arranque será mucho más lento, ya que va a tener que abrir todos esos programas. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os sirva de ayuda, que hayáis aprendido algo y como siempre, ahora aquí a la izquierda os dejo un vídeo recomendado que creo que os puede interesar y a la derecha el botón de suscribiros. Un saludo y hasta el próximo vídeo.